entiendo todo lo que han dicho en castellano, pero no lo hablo todavía lo suficientemente bien, así que va a ser mejor que en principio me exprese en inglés. I would like to thank to president, sponsors, people from the club for a nice and warm welcome that they gave me since the first moment I arrived in Valencia. Me gustaría agradecer tanto al presidente, a los sponsors y a la gente del club la cálida bienvenida que he tenido en Valencia desde el primer momento que he llegado a la ciudad. I will try to be one good part of this year to have a good example to all the players on the court and out of the court, and with my hard work and games to make people, fans and everybody feel happy. Voy a intentar ser una buena parte de ese equipo que va a tratar de hacer lo mejor posible y que va a tratar de ser un ejemplo tanto dentro como fuera de las pistas para que los aficionados estén contentos con nosotros. Thank you. Gracias a todos. Ahora si hay alguna pregunta para los protagonistas. Tenemos el turno de preguntas. Sabes que se te va a pedir frecuentemente tiro exterior, lanzamiento exterior para que el perímetro funcione. ¿Estás preparado para asumir esa responsabilidad? Tiro exterior. Most part of my career, people put on me some kind of pressure of shot from outside 3-point line and everything. Until now, this was the biggest part of my game. Also, this was one of the reasons that I come to Valencia to improve my game and some other things, basketball, also game under the basket, low post, to help the team with rebounds, to play good defense. At the end, main part of my game is 3-point shots, so this would be. Durante gran parte de mi carrera me he focalizado en tener ese buen tiro de 3 puntos y ha sido una de mis características hasta ahora, pero si he venido a Valencia ha sido para tratar de mejorar también en otros aspectos de mi juego, como el juego bajo el aro, quizá algo de poste bajo, ayudar en el rebote, pero sí, cuando se me pida lanzar desde el exterior, yo sé que gran parte de mi juego se basa también en esa circunstancia y la tengo que dar para el equipo. Fernando. Viene de ganar la Euroliga con el equipo, ¿todo es exigir regular con la liga? Okay, last year when we started the season, of course, not so many people in Europe believed that we can win Euroleague at the end. Basketball is one team sport where you need to have very good chemistry in the team, good work, and in the end you will see the results of this. I believe that Valencia can make big things, but big things are not made from the beginning. Big things are made at the end. So if we have good chemistry, good work, I believe at the end we will get good results also. El año pasado, cuando comencé la temporada en Olympiacos, casi nadie en Europa creía que podíamos llegar a ganar la Euroliga. Creo que esto se logró con una muy buena química de equipo, así que lo que tendremos que hacer ahora es ponernos a trabajar, tratar de conseguir, que yo creo que podemos hacer buenas cosas, pero la química y los buenos resultados no llegan desde el principio o no llegan solo al inicio, así que poco a poco hay que trabajar para tratar de llegar a los mejores objetivos posibles. Marco, ¿vienes a sustituir o a jugar en la demarcación de Víctor Claver, que aquí era la estrella y por eso sí es un gran desafío? ¿Y cómo lo llevas? I know Victor all my life. He was playing since junior times in national teams, and until he was playing in Spanish national team and then in Serbian national team. He made a big career, and I feel proud somehow to make his next step to NBA.
España, yo en Serbia. Creo que él es un gran jugador y yo me siento orgulloso de venir a ocupar el puesto de un jugador con esa carrera, con esa proyección, y por supuesto voy a tratar de hacerlo lo mejor posible en ese hueco que él deja en el equipo. ¿Alguna pregunta más? Xavi, aquí atrás. Marco, buenos días. ¿Cómo estás del hombro? ¿Estás para poder jugar el sábado a la Supercopa? Shoulder is okay, but for tonight's game it was coach decision because I make more than 10 days of resting time. I had some treatments and everything. It was small rupture of my muscle, but on not so very good place. I was feeling pain. And from today I start practicing normal with the team. Since yesterday I was working with the medical staff's medical examinations. Since today 100% Dr. Asulic can come to me. Hasta hoy no podían contar conmigo porque esta dolencia en el hombro me he tenido 10 días tratándome con los médicos, algo que pasó hasta hace muy poquitos días. Hoy he empezado a entrenar, así que será la decisión del entrenador. Será difícil para esta noche porque llevo mucho tiempo sin jugar y justo he empezado ahora los entrenamientos, pero será cuestión de empezar a entrenar ya desde hoy con el equipo para poder lograr un buen estado de forma. Carles. Realmente, ¿cuántas ofertas ha tenido en los últimos días o semanas y por qué finalmente ha decidido aceptar de Valencia y no otras que tenían que ganarse? How many offers? How many offers? Why did you decide to come to Valencia? First, did you have so many offers? And then why did you decide to come to Valencia? Okay, it was since this summer I finished my contract with Olympiacos. I had some other ideas about my career and everything with some misunderstandings with the agents and everything. Yet at the end I had more than 3 offers at the same moment. I chose Valencia because I hear Coach Karasov is my first time working with him. I hear that he provides hard work. This is the first thing that I need in this moment. Spanish league is best league in Europe. Valencia is one club that has a big tradition of basketball. People here love basketball, come to every game, to Europe Cup, Euro Cup. These are all things where I can improve and put my game on next level. So for me in this moment, money was not the primary object. Primary object for me was improve my game and play for good teams. Desde que en verano rompí mi contrato, terminó mi contrato con Olympiacos, estuve un poco en el mercado y llegaron algunas proposiciones, pero después de algunos malentendidos con los agentes, vi que al final tenía 3 ofertas en firme y decidí venir a Valencia. Decidí porque además estaba Perasovic, que es un tipo de entrenador cuya filosofía a mí me gusta, porque es ahora mismo el trabajo duro y porque además creo que es lo que ahora mismo en mi carrera es lo que necesito. Necesito trabajar duro, necesito mejorar con un entrenador como él y además vengo a la Liga Española, que es la mejor liga de Europa. En este mismo momento el dinero no era una